Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos felices de recibir a una querida amiga de esta casa, una profesional, bueno, de amplia trayectoria, que siempre nos trae temas realmente interesantes. Se trata de la psicóloga María Mercedes Armas, quien estaba un poquito perdida de esta casa, pero nunca fue precisamente menos extrañada. Estuvimos muy atentos a que venga pues a hablar con nosotros todos esos temas de gran interés. Y precisamente hoy vamos a estarles hablando acerca de lo que pasa cuando quienes salvan a otros comienzan a hundirse. Psicólogos, trabajadores sociales, promotores, defensores de derechos humanos son quienes están allí cuando la violencia golpea, cuando los problemas son insalvables, pero en un momento dado, ¿quién los cuida a ellos? Hoy nos adentramos en un tema que se suele silenciar: los efectos devastadores del acompañamiento profesional en contextos de violencia y necesidad emocional, y cómo el autocuidado puede marcar la diferencia entre resistir o romperse de ese tipo de profesionales tan importantes para nuestra sociedad. Creo que este es un tema fundamental, este es un tema que se silencia, este es un tema que muchas veces se omite, pero es una gran realidad. Las personas que parecen fuertes, que parecen dioses, que parecen que tienen todas las respuestas, también son seres humanos. Bienvenida, María, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Daxi, gracias, y bueno, por reencontrarnos hoy con este tema que de verdad sí es súper importante y muchas veces no se toma en cuenta. Pues. Así es, bueno, primero es saber qué significa para un ser humano tener esa responsabilidad sobre sus hombros de cuidar a otros. Ya eso es una carga, diríamos, ¿no? Sí. O puede ser un privilegio o un don, depende como uno lo vea. Exacto, sí, cuando son profesiones que tienen que ver con trabajar con personas, en general todas las profesiones y oficios que tienen que ver con trabajar con personas generan un monto de estrés bastante elevado, ¿ok? Y demandan del profesional, de la persona que ejerce ese trabajo, demandan una serie de, vamos a decir, fortalezas que debe tener para poder afrontar. Más aún si la persona atiende a casos o a personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, niños maltratados o personas violentadas, pueden ser hombres o mujeres, o sea, o personas que viven en una carencia extrema. Realmente esas son situaciones muy retadoras para el que está dando el apoyo, ¿ok? Porque hay como una distancia quizás bastante grande entre la persona que está recibiendo el apoyo y la que lo brinda. O sea, una distancia, me refiero en el sentido de lo que está viviendo cada quien. Entonces es necesaria la empatía. O sea, ¿cómo es la empatía? Bueno, cuando yo estoy atendiendo a alguien o un caso, una situación, y puedo como ponerme un poco en los zapatos de esa persona o en la situación de esa persona y poder mirar y apoyar con una perspectiva empática. Eso implica un desgaste, ¿ok? Porque ¿dónde está el lindero entre uno ponerse en los zapatos, un profesional se pone en los zapatos de la persona que está ayudando? ¿Dónde está el lindero a que eso le comience a afectar a la persona que está ayudando? Sí. O sea, que empiece a sufrir, inclusive a llorar y a padecer por el dolor de otro. Sí. Como seres humanos no es fácil. No, esto es un reto porque, y lo importante es estar consciente de que eso consiste en un reto, ¿no? Porque muchas veces cuando somos formados en la universidad en este tipo de carreras o por ejemplo a nivel de enfermería, incluso una persona que trabaje como recepcionista en un sitio de salud o en un sitio de asistencia legal, puede verse afectada al entrar en contacto con esas situaciones, porque la persona viene mal, la persona viene vulnerable, quizás viene incluso herida o puede venir afectada emocionalmente, puede venir deprimida, y estar en contacto con ese tipo de situaciones muchas veces puede generar un sentimiento de impotencia, de cómo no puedo hacer nada por esta persona. Puede incluso mover una necesidad, entre comillas, de salvar, o sea, cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo salvar. Y muchas veces cuando se asume ese rol de salvar, aunque parece muy bonito y muy bueno, resulta que va en detrimento del que salva, porque si yo salvo, dejo o sea, estoy sacando cosas de mí para salvar al otro.
Entonces lo que se pretende buscar es como un equilibrio, o sea, que se pueda dar el apoyo, pero sin uno sucumbir a esa situación, porque si no, en vez de tener un problema vas a tener dos, el de que está siendo ayudado y el de que ayuda, ¿no? Hemos leído y revisado detenidamente algunos trabajos de columnas de opinión que has escrito en diferentes medios digitales y hablas mucho de lo que significa el autocuidado. En el contexto de estos equipos que ayudan, que salvan, que sostienen, que acompañan en cuestiones tanto físicas y reales en la sociedad, por ejemplo como enfermeros, bomberos, gente que ayuda de ese tipo, o también el sector que trabaja la parte de las emociones, por ejemplo, un psicólogo, un psiquiatra, etcétera. Sí. Por ahí dicen que generalmente los psiquiatras se vuelven locos también, o sea, me imagino que tiene que ver algo de eso, o sea, de tanto escuchar problemas, quizás hay esa tendencia a pensar o quizás hacer un chiste con eso. Sí, bueno, eso es como un chiste que muchas veces se usa también como una resistencia para decir, no, el psicólogo es loco o el psiquiatra es loco, como una resistencia de la persona para acudir a una consulta. Pero más allá de eso, sí es cierto que cuando el profesional o la persona que está ejerciendo ese cargo, ese rol de cuidar a otros, de proteger a otros, no se cuida, no tiene algunos elementos, algunas pautas de autocuidado a nivel emocional e incluso a nivel físico, mental, puede caer en un desequilibrio. O sea, porque es un tema, como yo lo veo, como de equilibrio. O sea, no puedes estar todo el tiempo dando o sacando de ti, sacando de ti, sacando de ti, sin que haya algo que también a ti te alimente. Por lo tanto, es necesario tener una vida un poco más equilibrada, o sea, que es recomendable. No sé si me estoy adelantando, pero como un poco recomendable primero observar, ¿no? Observarme cómo me siento yo con este trabajo que estoy haciendo. Me estoy sintiendo vacía, me estoy sintiendo que estoy dando más de lo que puedo dar. Y algunas señales son, por ejemplo, la falta de empatía. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando siento que mi empatía baja es porque mi nivel de empatía baja, es porque no me estoy cuidando, o sea, hay algo en mí que está fallando, o sea, ¿ves? Es como... o sea, que llega el momento que no me importa mucho el otro porque yo no tengo, si no tengo algo para dar, ¿cómo lo doy? No puedo dar lo que no tengo, sería la premisa. Y de alguna manera uno se protege, pues es así como que puedes incluso llegar a distanciarte de la persona que estás atendiendo y llegar a pensar, bueno, es su problema, yo no tengo que ver con eso, o sea, es como esa distancia que quizás estás buscando para poder protegerte de alguna manera. Pero no es necesario llegar ahí, o sea, podemos seguir trabajando con empatía hacia las personas siempre y cuando aprendamos a cuidarnos, ¿no? O sea, el psicólogo deberían hacer terapia, inclusive los profesionales de la salud deberían tener esa canalización. El hacer terapia es súper importante, sí, pero el autocuidado no es solo hacer terapia. O sea, una persona puede hacer terapia, pero no necesariamente se está cuidando. O sea, el autocuidado tiene que ver con otras esferas también de la vida, como por ejemplo los roles a nivel familiar, las actividades recreativas, las actividades culturales, el descanso, el sueño. O sea, hay una serie de cosas, hay una serie de posibilidades que nos ayudan a construir como una red de apoyo para nosotros mismos. O sea, si yo de pronto en mi trabajo estoy muy vaciada porque estoy dando, yo puedo protegerme creando algo que me dé a mí, como por ejemplo descansar, dormir bien, alimentarme lo más sanamente posible, compartir socialmente, tener espacio para recreación, para el ámbito familiar, para el ámbito de pareja, y no dejar que esa situación de trabajo me tome toda, o sea, me consuma toda mi energía, ¿no? O sea, es una cuestión también como del límite, pues. ¿Cuáles son digamos que los efectos que podría experimentar una persona que cuida, que inclusive trabaja con temas de violencia a sí mismo? O sea, esos efectos que podría estar sufriendo una persona que quizás ni siquiera lo hace consciente, o sea, no lo tiene consciente en su vida. Sí. Bueno, uno de los aspectos importantes es la historia de la misma persona. Obviamente cuando una persona también ha sido víctima de violencia de niño o incluso puede que la esté sufriendo, por ponerte un ejemplo ficticio,
una abogada que atiende mujeres víctimas de violencia, pero a su vez ella está siendo violentada por su pareja, por ejemplo. Brutal, o sea, es algo, sí, Dios mío. Sí, es brutal, pero es real, o sea, es común, o sea, eso no es nada del otro mundo, se pasa, sucede. Entonces, esa persona, esa historia y esa vivencia personal que tiene va a influir en la manera como se afecta por ese caso que está atendiendo, ¿no? Y también hay aspectos en eso del equilibrio que es importante considerar. Por ejemplo, si yo estoy fortalecida internamente para afrontar ese trabajo, porque muchas veces es un desafío, voy a tener más recursos para apoyar a la persona, lo voy a hacer mejor, voy a lograr mejores resultados sin yo, vamos a decir, deteriorar mi salud mental, física, emocional. Pero si yo estoy debilitada por una circunstancia, ahí se va a notar, ¿no? esa falta de equilibrio. Quiero poner un ejemplo personal, reciente. Recientemente pasé por una situación personal que emocionalmente me afectó muchísimo. O sea, me bajó, vamos a decir, me bajó mi nivel emocional. Y por esos días estuve atendiendo algunos casos de niños que están en situaciones muy vulnerables, pero socialmente muy vulnerables. Y yo recuerdo que hubo 2 ocasiones particulares donde, bueno, después que atendí los niños yo terminé llorando. Entonces yo me pregunto, ¿yo estaba llorando por esa situación de los niños o estaba llorando por mi propia situación? Entonces me di cuenta que es como una sumatoria de los dos, porque yo estaba, en ese momento no estaba suficientemente fuerte emocionalmente y esa situación me impactó muchísimo y yo no tenía cómo defenderme de eso. Entonces, bueno, mi emoción de tristeza, de llanto afloró. Y ahí es como un darse cuenta, ¿no? de cómo te afecta, y eso hay que manejarlo. Obviamente también la terapia ayuda muchísimo, ¿no? Canalizar todas esas cosas que van apareciendo a través de un proceso terapéutico. Fíjate que de alguna manera nos ilustras muy bien con el ejemplo acerca quizás de algunos factores de riesgo internos y externos. Exacto. O sea, lo que me siento y lo que veo del mundo a mi alrededor, que pueden detonar digamos un alerta, ¿no? Quizás de ver, mira, aquí me está pasando algo, no soy yo, no soy la leona cazadora que salgo todos los días, sino soy quizás un gatico herido, o sea, no estoy con la misma fuerza. Exacto. Ahora, ¿cómo detectar eso? ¿Cómo identificar cuando una persona está al límite que ya no puede más antes de colapsar? Es importante esa reflexión que tú haces, porque esto no es una cuestión como que se da por sentado o automática. Tiene que haber una reflexión del propio profesional o de la propia persona que presta ese tipo de apoyo. Tiene que verse a sí misma, y uno de los factores de riesgo justamente es estar desconectado de uno, o sea, desconectado de la historia o de la situación que estás viviendo. O sea, tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras propias vulnerabilidades. O sea, por decirlo de una manera coloquial, de qué patica cogeo. O sea, si yo estoy cojeando de una pata, que me afecta, ¿no? ¿Qué me afecta? O sea, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis debilidades en este momento? ¿Okay? Entonces, quizás esas situaciones temporales que estoy afrontando pueden ser familiares, económicas, de salud, incluso problemas a nivel laboral, X situación que pueda afectar a una persona y que van bajando mi nivel de equilibrio, ¿verdad? Tengo que estar consciente de eso para poder abordar casos así, e incluso, bueno, en algunos casos es recomendable cambiar de trabajo, pues, porque si no tienes cómo afrontar eso sin verte perjudicado, vas a tener que tomar una decisión, ¿no? Claro. Y esto aplica también al área, por ejemplo, docente, que los docentes trabajan con niños y adolescentes que vienen en situaciones de vulnerabilidad familiar, social, económica, en sus comunidades, sobre todo la violencia que muchas veces viven los niños en sus casas, una cantidad de cosas que a las personas, a los educadores, también les afecta. Mari, sabes que estoy analizando y pensando en lo que tú estás señalando, y yo digo que todos los que trabajemos de una u otra manera con otros seres humanos, es decir, ese contacto, porque yo estoy también acordándome, como tú pusiste tu ejemplo, sí. Mira, que uno también es un ser humano. La gente piensa, bueno, mira, la periodista tal, todo bien. En realidad, sí. A veces yo he hecho entrevistas
con la cabeza así llena de fuego. ¿Por qué? Porque todos tenemos grandes retos en nuestra vida, hemos vivido cosas, cónchale, a veces uno dice que es insoportable, pero la hemos tenido que soportar y salir, vestirnos, poner nuestra mejor sonrisa y salir a trabajar. Así es. Salir a trabajar, porque es que también si uno no trabaja está frito, ¿no? Por todas las razones obvias, entre ellas la económica. Obvio. ¿Ah? Y también, por ejemplo, pero no, yo no le voy a pagar con la gente que tenga entrevistándola con mi problema o tratar de no concentrarme en esto, o sea, claro. No es fácil. Entonces, cuando he estado así, deprimida o mal por mis cosas personales, y el esfuerzo que he tenido que hacer para hacer una entrevista es una cosa que la gente ni siquiera se lo imagina. Totalmente. Y también sucede que a lo mejor te toca abordar como periodista, porque yo he hecho conversatorios con periodistas y pronto voy a tener un ciclo de conversatorios también para profesionales que va por esta onda. Por ejemplo, periodistas que les toca abordar casos, situaciones en comunidades o situaciones de violencia, lo que hubo, situaciones graves a nivel social o comunitario que les pega muy fuerte. O sea, porque yo, por ejemplo, no serviría para eso. O sea, yo sirvo para mi parte de psicología, pero eso de estar viendo, por ejemplo, una noticia donde, no sé, los periodistas que cubren sucesos, que son brutales. De suceso. Ese tipo de cosas, de verdad que yo no tengo como madera para eso. Y fíjate que no es psicología, es periodismo. Pero también se ven enfrentados a situaciones de mucha vulnerabilidad y también una partecita que me faltó agregar, que es de riesgo. A veces cuando tú trabajas en situaciones donde tienes riesgos, por ejemplo, atender mujeres víctimas de violencia, puede que el agresor esté por ahí y pueda intentar atacar al equipo que atiende a la mujer, ¿sabes? Esas son cosas que suceden, ¿no? No, en realidad es un tema apasionante. Por eso me parece súper interesante y además me encanta que nuestra invitada psicólogo María Mercedes Armas tiene esa posibilidad de dar talleres inclusive a empresas. De todas formas, en los inserts de nuestro programa están ahí todas sus señas, sus teléfonos y todo para que alguna empresa o institución que requiera precisamente estos talleres para ir comprendiendo un poquito más, adentrarse en este tema que es tan importante, que muchas veces, como decíamos inicialmente, es ignorado, pero que es fundamental. ¿Para qué? Para la salud integral del ser humano. Hay que saber qué hay por dentro. A veces hay un fuego, como yo digo, por dentro, o un mar, o algo que está desequilibrado y que tenemos que tener un poquito de todo, no una sola cosa apabullándonos el alma. Así que vamos a seguir hablando de este tema en la próxima parte. Quédense allí con nosotros. Continuamos aquí en la entrevista. Yo hoy estoy súper contenta porque en realidad hablar estos temas no solamente es para ustedes que nos están viendo, sino también para nosotros mismos, porque todo lo que uno hable, todo lo que esas conexiones que se hacen con nuestros queridos y distinguidos invitados, de alguna manera nos deja algo, un aprendizaje, una reflexión. Siempre hay algo muy lindo y entrañable además de ese respeto y esa conexión tan bonita que se hace en una conversación como esta, que compartimos con todo cariño con ustedes. Y en el caso de María Mercedes Armas, se ha convertido en nuestra amiga. Estas conversaciones que hemos compartido son muy, muy interesantes y creo que oportunas en un momento donde quizás el ser humano se está cuestionando su lugar en este mundo. Y digamos que eso ya es algo más grande y filosófico, pero que también es fundamental. Pero a mí me gustaría hablar en este segmento con María acerca de algo que me ha conmovido, me ha tocado profundamente, de los escritos que le decía que he revisado de ella. Ella toca y hace unos cuestionamientos ahí con relación al sentido de la vida. ¿Qué implica eso? Y además de eso, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo comprender y llegar a ese punto? ¿Por qué? Porque hacemos tantas cosas, salimos a trabajar todos los días y entendemos que tenemos una responsabilidad, etcétera, etcétera. Y en algún momento decimos, wow, ya pasaron 40 años. ¿Y qué hice? O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? Sí. Mari. Bueno, fíjate que esa parte del sentido de la vida, o sea, que es como una dimensión más profunda del ser humano, ¿verdad?
tiene que ver con los cambios que se dan cuando una persona está asumiendo un rol de cuidar a otros, un rol laboral, por ejemplo, de cuidar a otros, o incluso puede ser un rol familiar, que eso lo hemos hablado en otros momentos, de cuidar a otra persona. Pero yo diría, cuando ya son roles profesionales, donde estás abordando casos muy retadores, con mucha vulnerabilidad, mucho riesgo, eso te puede llevar a tener consecuencias, puede ser a nivel físico y que muchas veces no se relaciona. Es como que la gente sale a trabajar, regresa y dice estoy muy cansado, pero de pronto empiezas a tener dolores en el cuerpo, mucha falta de energía, no puedes dormir bien, tienes cambios en tus patrones de alimentación o estás muy ansioso y quieres comer mucho o pierdes el apetito, incluso puedes tener cambios a nivel de tu vida sexual, ¿verdad? De tu deseo sexual, de tu actividad sexual. O sea, hay muchos cambios en el ámbito físico que se pueden dar. En el ámbito emocional también, obviamente, si la persona de pronto está con muy poca energía a nivel emocional, pierde la capacidad de disfrutar, se va a una fiesta, por ejemplo, y en lugar de disfrutar está apartada, está callada, no se conecta con los demás, tiende a aislarse. Esos son cambios que se dan, ¿no? Y en el ámbito profundo, ese que hablamos del sentido de la vida, también. ¿Por qué? Porque puede que la persona, de tanto trabajar con un tema, puede ir llegando a conclusiones que van afectando su concepción de la vida, como por ejemplo, no se puede confiar en nadie, ¿verdad? La vida es un eterno sufrimiento, no vale la pena hacer un esfuerzo porque la gente siempre termina sufriendo, la vida es injusta, o sea, como una conclusiones existencialista, ¿no? Exacto, una dimensión existencialista, como conclusiones genéricas que te pueden llevar a estar en un estado depresivo, ¿no? Porque es diferente que yo diga, bueno, estoy atendiendo a esta familia, que está en esta situación, me siento lo suficientemente fuerte como para abordarla, para apoyarla, sin que yo me vea mermada por eso emocionalmente, y voy adelante. Y es como algo que está pasando en esa situación, pero ya cuando yo generalizo y digo, no vale la pena, la vida es horrible, todo es sufrimiento, ahí ya es alarmante. Es alarmante porque habría que buscar un apoyo profesional, ¿no? O sea, una persona que se exprese de esa manera, por ejemplo, si es un familiar que escucha a un hijo, a un padre, hablando así, debería buscarle un profesional. Sí, apoyarlo con eso. Señales que podemos tener, por ejemplo, como decía, la falta de empatía. O sea, yo los invitaría a las personas que están viendo este programa que revisen un poco su ámbito laboral, si en el trabajo que hacen, en el oficio que desempeñan, tienen este tipo de roles, pueden hacer incluso como un ejercicio en una hoja en blanco, como una balanza. Cuáles son las cosas que te suman, cuáles son las cosas que te restan de tu trabajo y cómo te estás sintiendo con ese trabajo físicamente, emocionalmente y también esa dimensión profunda de la vida. O sea, sientes que tu trabajo tiene un sentido o estás sintiendo, oye, no vale la pena ya ni siquiera que yo haga esto porque no voy a lograr nada, no estoy cumpliendo ninguna función, ¿ves? Ya hay como una cuestión ahí depresiva, ¿no? De no conseguirle sentido a su propia vida. Fíjate que yo nunca había, digamos que vinculado, porque el que sabe, sabe, ¿no? La empatía con un problema de autoestima o de depresión. O sea que uno no tener empatía puede significar algo que no es bueno para la persona. Sí, porque de pronto puede sentirse tan vaciada, pero sin darse cuenta, no está consciente de eso, sino tienen un vacío y como una carencia, pues, que le dificulta, exacto, que le dificulta ponerse en contacto con otros o ser sensible a lo que le sucede a otros, ¿no? Si estás experimentando que no te provoca ir a trabajar, que no tienes ganas de ir, que tiendes a faltar mucho al trabajo, que llegas tarde, que dices, ay, qué fastidio, o sea, otra vez lo mismo, o sea, estás cayendo como en esa rutina. Si tu trabajo es de cuidar a otro, es importante que te des cuenta
que quizás has perdido el equilibrio de las cosas que recibes y de las cosas que das. Fíjate que si uno lo ve, por ejemplo, me viene a la memoria los funcionarios públicos, que a veces maltratan y tratan mal a las personas que van a buscar ese servicio, o no saludan. O sea, hay gente que uno dice buenos días, silencio. Buenos días, silencio. Y quizás a la tercera vez, buenos días. Y la gente reacciona. O sea, es una cosa impresionante. Eso, allí, en un caso así, ¿qué está pasando también? Bueno, porque hay varios elementos, ¿no? Hay varios elementos, entre ellos que muchas veces también se seleccionan personal que no cumple como los requisitos para el cargo que ejecuta. O sea, no puedes poner a cualquier persona en cualquier cargo, por sencillo que sea. Dice, no, es que es lo que es recepcionista. No, esa recepcionista debe tener unas habilidades, unos conocimientos, unas destrezas para poder atender al público, porque es la primera cara que el público va a contactar, ¿ok? Y esa persona también tendría como que aprender a manejar sus situaciones personales, porque si yo amanecí en malas con mi pareja, yo no puedo pagarla con la persona que estoy atendiendo. Eso es ya como otra cosa, ¿no? Pero quizás podrían revisar también, o sea, estamos hablando de gente que está cuidando a otro, que está atendiendo casos de vulnerabilidad de otras personas. Claro, ¿no? casos de violencia y etcétera. Fíjate, es importante siempre, digo yo, como mirar para adentro, o sea, cómo estoy yo, cómo me estoy sintiendo con esto, y también buscar ayuda y decir, mira, yo no puedo con esto, o sea, yo no puedo. Yo recuerdo cuando yo estuve trabajando con el área de violencia contra las mujeres, que fueron unos cuantos años, como unos más de 12 años, y yo me sentía como con madera para atender esos casos. Pero cuando me hablaban de casos de abuso de niños, yo decía, yo no puedo con eso. O sea, no puedo con eso. Es demasiado prefiero duro, no trabajar con eso. Es demasiado duro para canalizarlo, pues, esa realidad tan fea. Y también está el hecho de que posiblemente la persona que está atendiendo está en una situación también de vulnerabilidad. O sea, de vulnerabilidad social, económica, o sea, ese familiar. Es otro temazo, pues. Entonces está débil, no está fortalecido. También puede que le falte capacitación, que es uno de los elementos importantes. Si yo estoy formada y capacitada para trabajar con un tema, voy a estar más fuerte. Ahora, si a mí me toca abordar un tema del cual no sé nada, me voy a sentir como perdida y que no sé qué hacer y que el tema me va a abrumar. Y hablando de qué hacer, yo creo que hablar de este tema, todos estamos ávidos porque por lo menos nos deja algunas herramientas. Primero, para identificar el caso particular, porque cada cabeza es un mundo, como dice, cada ser humano tiene su propia realidad, y quizás para lo que para algunas personas es un problema, para otras es un juego y lo supera rápido. O sea, cada quien tiene su manera de ver el mundo y tal. Pero ¿qué herramientas en líneas más o menos generales nos podrías ofrecer para identificar y, bueno, después para tratar de resolver problemas? Sí, bueno, lo primero sería como identificar con qué trabajas, o sea, identificar con qué estás lidiando, o sea, te llegan gente, te llegan señoras, señores, niños, pero con qué estás lidiando específicamente, o sea, con temas de maltrato, con temas de violencia o no, con carencias de tipo económico. Vamos a poner un ejemplo, que a mí me encantó cuando pusiste el ejemplo de tu propio caso. Vamos a poner un ejemplo de una enfermera que trate personas que le están haciendo diálisis, que eso es un tema. ¿Te parece bien ese ejemplo? Enfermeras que ayudan a personas renales con pacientes en diálisis. Okay. Por ejemplo, ¿qué debería hacer esa enfermera para mantener el equilibrio en casos de esos que son largos, que son, digamos que psicológicamente difíciles, creo yo, vivir eso, ¿no? Estar ahí, qué decir, qué hacer, cómo ser la mejor versión de esa persona para el paciente y para sí mismo. Claro, las enfermeras son un personal de salud que justamente les toca directamente este tema, ¿no? Entonces es importante la parte de concientizar, o sea, cómo me está afectando, cómo me estoy sintiendo. Eso no importa que lo repitamos 1000 veces porque se pasa por alto, no se toma en cuenta. O sea, la gente ve como lo externo del trabajo. ¿Cuál es la tarea que hago? ¿Cuánto cobro? ¿Cuál es mi horario? Pero ¿cómo se refleja eso internamente en mí? A veces, por ejemplo, hay prácticas muy negativas, como por ejemplo acumular las vacaciones, no disfrutarlas. Dice, no, tengo que acumular la vacación, no disfruto la vacación porque prefiero cobrarla,
o no hay suficiente personal y hay que acumular la vacación, pero las vacaciones son importantes, porque la vacación es el espacio que te vas a dar para no estar en contacto con eso con lo cual estás lidiando a diario. ¿Okay? Entonces, una de las medidas sería eso, o sea, revisa desde cuándo no te tomas una vacación o no haces alguna actividad recreativa, alguna actividad física, alguna actividad como que te nutra en otros aspectos. Revisa si te estás aislando socialmente, si a lo mejor el cansancio es nada más trabajo y llego a dormir, trabajo y llego a dormir, pero más nada, como un círculo, ¿verdad? Que de alguna manera hay que romper, porque lo que estás es agotado, o sea, esa parte es importante. Escuchar a las personas que tienen alrededor, porque muchas veces las personas que tenemos alrededor nos dicen, oye, te noto como muy irritable, últimamente lo único que haces es trabajar y dormir, mira, no hemos salido más, por ejemplo, los que tienen niños, no hemos salido más con los niños, no, esos son indicadores. Indicadores también de estar en ese desequilibrio, por ejemplo, iniciar o aumentar el consumo de cigarrillos o de alcohol o de medicamentos, como por ejemplo para dormir, ese tipo de cosas, son indicadores, o sea, ¿cómo estoy manejando esto? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo para manejarlo? Fíjate que en realidad de nuestra generación, ¿qué le importaba a nadie cómo uno se sentía? O sea, estos son temas que hoy están cobrando una importancia fundamental. Pero hay mucha gente que simplemente, o sea, no importaba. Y es a raíz de la pandemia. Es a raíz de la pandemia porque cuando hubo la pandemia, que luego todas las cifras de problemas de salud mental se dispararon para el techo, empezaron todos los especialistas a ver qué pasaba y entre otras cosas se dieron cuenta como de las malas prácticas que hubo en ese periodo de aislamiento y que tuvieron sus consecuencias a nivel de, bueno, que aumentaron los ataques de pánico, ansiedad, el consumo de licor, el consumo de cigarrillos, o sea, una cantidad de cosas, incluso la violencia, ¿no? Aumentó, intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que casi siempre el esquema que se usa es, vamos a decir, estoy bien, tengo un problema de salud, voy al médico, me dan unas indicaciones, las aplico y ya vuelvo a estar bien, y ya. Entonces ahí no hay nada preventivo, todo es como correctivo, porque hay un síntoma que lo atiendo y ya. Pero ¿por qué apareció ese síntoma? No es una gripe. Ajá, no. El tema emocional no es una gripe. Sí. ¿Por qué apareció ese desequilibrio? ¿Qué fue lo que pasó? Y de hecho hay muchos médicos que te dicen, o sea, antes de que usted le dieran tantas gripes seguidas, ¿qué venía haciendo? Cómo estaba su vida, ¿sabes? Si los médicos son conscientes y tienen una visión un poco menos mecánica y más humanista, pueden indagar un poco ahí y conseguir que hay vulnerabilidad en la vida de la persona que está haciendo que su sistema inmunológico baje y por lo tanto le da muchas gripes. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el área de violencia contra las mujeres, yo no salía de una gripe. El primer año estuve ahí somatizaba quizás porque mi sistema inmunológico bajaba, ¿ok? Y entonces vivía todo el tiempo con una gripe. Se me quitaba y me volvía a la semana, o sea, y era un tema de desbalance, obviamente a nivel emocional y entonces a nivel de mi sistema inmunológico que se afecta con las situaciones emocionales. Qué fuerte. Ahora fíjate, las personas que de alguna manera ya están tocadas, pues tienen el problema y tratan o sea, tienen que atender pacientes de riesgo o bueno, de todo eso que hemos venido conversando en el programa, también de alguna manera no se pone en riesgo el paciente si la persona está mal. Sí. O sea, es también una cosa, o sea, cuidarse a sí mismo en esos ámbitos y en todos, pero esto que estamos tocando específicamente también es una responsabilidad. Exacto. Para poder asumir, ayudar a otro. Exacto. Eso que tú decías, no estoy fuerte. Sí. O sea, es una frase poderosa. Exacto. Ayudar a otro y ayudarlo de la manera más eficiente, más efectiva, tomar la decisión, porque cuando uno está apoyando a otra persona está tomando decisiones también. Y entonces si tú no estás viendo claro lo que te está pasando y cómo vas a abordar algo afuera. Otra de las cosas que daría como recomendación es que, por ejemplo, se creen grupos o se creen espacios donde los profesionales puedan compartir, que es un poco lo que quiero hacer, ¿no?
O sea, como crear esos conversatorios donde la gente pueda compartir, oye, yo me he sentido así, y se den cuenta que no son solo ellos, que son varias personas que están sintiendo lo mismo y que pueden crear espacios de apoyo, donde la gente plantee, sea escuchada, porque la escucha es súper importante, puedan drenar lo que les sucede, los escuchen con respeto, con empatía, y de esa manera vaya buscando una solución. Que es una práctica de grupos con problemas, inclusive por ejemplo Alcohólicos Anónimos, la gente que tal, tienen esas prácticas y les va bien, no necesariamente. Pero eso ya es como otra cosa porque son tratamientos de adicción, pero yo planteo es como grupos de autocuidado, ¿no? De gente para compartir esa parte que en la pandemia se comprobó que es muy importante la parte preventiva, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás manejando tu tiempo, tu vida? ¿Tú les recomiendas eso, por ejemplo, que lo hagan en las empresas, en las instituciones, que hagan grupos de apoyo internos? Sí, sería genial, sobre todo cuando son empresas o instituciones que trabajan cuidando a otros, instituciones de salud, instituciones que dan apoyo legal, que trabajan con víctimas de violencia, que trabajan con personas que están incluso en situación de, que están, ¿cómo se diría eso? Que no están presos, personas que están presas, personas, o sea, instituciones que trabajan con personas neurodivergentes o que tienen problemas psiquiátricos o de salud mental. También trabajar con las familias que son cuidadoras, que eso es un poco lo que he venido haciendo de hace 2 años para acá. Bueno, me encanta el tema, creo que lo abordamos muy bien y ojalá que puedas venir pronto para seguir hablando de este y otros temas de interés. Gracias, siempre a la orden. Gracias. Gracias, María Mercedes, psicóloga, estuvo con nosotros conversando. De verdad que un tema súper profundo que esperamos que a ustedes les haya sido muy útil. Nosotros nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Abrantes, siempre con un gran gusto de conversar con ustedes de Isidro Pesa, recordándoles que esta entrevista usted también la puede compartir porque está allí en YouTube, en Gente de Hoy. Búsquela, compártala, que realmente sé que a muchas personas les va a ser muy útil. Hasta la próxima.